la importancia del discernimiento espiritual. Qué importante es que los cristianos aprendamos a discernir. Pero ese discernimiento se va desarrollando cuando conocemos la palabra de Dios. Nos exponemos de tal manera a las verdades de Dios que cuando se presenta lo falso, el cristiano lo puede detectar, porque tiene contacto con la verdad de la palabra. Hay que abrir más la palabra de Dios. Hay que estudiar la palabra de Dios. Es lamentable que un pastor diga lo que decía Cristóbal, ¿verdad? Ahora sí estudio la palabra. Y me acordé de que en una ocasión allá en la ciudad hubo un problema bastante pesado con una predicadora que fue acusada de lesbianismo y tuvimos que tratar ese asunto. Ella estaba bajo nuestra supervisión de casa de oración, pero la conocían en la ciudad. Entonces yo convoqué como a 15 pastores para tratar ese asunto sobre ella y, bueno, una disciplinarla y restaurarla. Pero ella se escabulló, esta persona, y ahí anda profetizando, ¿eh? Entonces, cuando estábamos allí en esa reunión, yo les dije, bueno, pues vamos a orar y vamos a ver qué dice la Biblia al respecto para poder obrar bíblicamente. Entonces un pastor me dice, ay, Chuy, tú todo lo quieres solucionar con la Biblia. Entonces yo le dije, ¿qué? Sí, para toda la Biblia, tú toda la Biblia. Le dije, no, si quieres, abrimos el libro del Mormón. O mi Min Pingüín. Yo le dije, ¿cómo es posible que un pastor diga eso? Entonces, ¿cómo vamos a solucionar los problemas de la iglesia? Si Cristo dejó establecido que Él iba a edificar su iglesia, Él dejó las reglas escritas para ministrar la iglesia. Y es inconcebible. Entonces, no hay ese discernimiento. En la mañana de hoy hablamos sobre la sensualidad de los falsos maestros, de cómo se enfocan totalmente en las emociones de la gente y por eso tienen tanto éxito, porque pues las emociones, pues eso les gusta, ¿verdad? La carne, satisfacer las emociones. Y también vimos en la última hora de la mañana del por qué la gente rechaza el verdadero evangelio. Y la razón es porque el verdadero evangelio confronta la sensualidad y el pecado de nuestras vidas. Y no es muy agradable. Por eso la gente en general, y lo más triste es gente metida en las iglesias que va cada domingo a las iglesias, rechazan las verdades del evangelio. Y en esta hora, el tema se llama, que sería el tema número 4, descubriendo a los falsos maestros dentro de la iglesia. Ese es el tema a tratar en la siguiente hora. Descubriendo a los falsos maestros dentro de la iglesia. Bien. Señor, te damos gracias por tu palabra. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría para hablar y que la unción misma que está en nosotros por el Espíritu nos revele y nos haga entender las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia revela que no todos los que reclaman ser siervos de Dios son verdaderos ministros de Dios. Existen numerosas referencias, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, sobre los falsos profetas, los falsos maestros. En el Antiguo Testamento, un falso profeta era uno que reclamaba inspiración divina, pero no hablaba la verdad de Dios. Podían hacer ciertas señales y milagros, pero en realidad estaban alejando al pueblo de Dios del mismo Dios. Ahora, viene una pregunta aquí muy interesante y es muy importante esta pregunta. ¿Pueden los pastores, o podemos, me voy a incluir porque todos estamos en ese riesgo, ¿no es cierto? ¿Podemos los pastores desviar al rebaño de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Yo puedo pensar que estoy enseñando la palabra de Dios, pero aunque no la estudie, como yo soy sincero y yo creo, yo así siento, digo, yo pienso que así es, digo.
¿Ustedes creen que eso pueda desviar al rebaño de Dios? Aunque yo sea muy sincero, claro. Para eso se nos dejó la palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios establece que sí. Entonces, vamos a leer Jeremías 56, donde nos dice precisamente lo que yo acabo, ahí está la respuesta a la pregunta de que si los pastores podemos desviar al rebaño de Dios. Y Dios aquí está haciendo un reproche fuerte contra nosotros los pastores. Dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo, Jeremías 56. Sus pastores las hicieron, ¿qué dice? Errar. Entonces la respuesta es sí. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. ¿Se acuerdan cuando Jesús andaba en la tierra y dice que vio a las ovejas como, tuvo misericordia de la gente porque las vio como ovejas que no tienen pastor? Y los religiosos de ese tiempo dijeron, ¿qué? Nosotros somos los pastores de Israel. No, ustedes son lobos, les dijo. Ustedes son, nada más se apacientan a sí mismos. Pero por otro lado, fíjense, esto es muy, muy interesante. Dios permite que los falsos profetas se presentan ante nosotros, se metan en las iglesias para probar nuestro corazón. ¿Sabían eso? Si no, ya lo saben. Dios lo permite para probar nuestro corazón. Vamos a verlo en la Biblia. Vamos a Deuteronomio 13, versículo 1. Parece increíble. ¿Cómo es? Pues sí, exactamente es eso. Dios permite para probar si realmente nosotros vamos a seguirlo a Él o vamos a seguir lo que nos gusta. Vamos a Deuteronomio 13, versículo 1. Dice así: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, fíjense, ya existían los soñadores de sueños, y te anunciare señal o prodigios, o hiciera señal y prodigios, dice otra versión. Vean el versículo 2. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, y luego te diga, dice una versión, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Fíjate, hacen señales y milagros y luego tuercen al pueblo de la verdadera adoración y servicio a Dios. Qué increíble, ¿no? Entonces, si se presentan ante ti y te dicen, y es que hacen señales, milagros, pero luego te van descarriando y te van sacando del camino de Dios, dice el versículo 3, no darás oído a las palabras de tal profeta. Y aquí se contraponen las palabras de los falsos profetas y las palabras de Dios. Los dichos de un falso profeta, de un falso apóstol, y los dichos de Jesús, establecidos en el Evangelio y en la palabra de Dios. Solo hay uno que es verdad. Yo me quedo con la palabra de Dios. ¿Con cuál te quedas tú? Bueno, acuérdense que cada quien su religión. Estamos en un país democrático. Entonces, dice, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios, ¿qué? O sea que los falsos profetas, Dios permite que entren. ¿Ustedes creen que Él no pudiera evitar que entraran? Por supuesto que sí. Pero ya Pablo tenía ese entendimiento y dijo, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Él lo discutió, ¿por qué Dios lo permite? Y una vez estuve en una congregación donde dijeron, aquí no entra ningún lobo, dice, porque nosotros ya lo declaramos. Yo dije, oye, estos están más gruesos que San Pablo. Mientras Pablo lo aseguró, estos decían que no, y estaba plagado de lobos ahí. Cuando empecé a predicar empezaron a aullar. Y no, nos hubiera estado ahí usted, para que hubiera visto. Increíble.
Entonces dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Saben que hoy lo que dicen ciertos apóstoles y ciertos profetas tiene más autoridad que la mismísima palabra de Dios? Y así dice el Señor, dice el apóstol aquel y el profeta aquel. Y luego dice un disparate. Entonces alguien se atreve a decirle, oiga pastor, pero lo que usted dijo contradice lo que Jesús dijo. No toques al ungido, no te metas conmigo porque así te va. Y tú te asustas todo. ¿Pero qué dice aquí? ¿Qué dice allí, hermanos? ¿Están leyendo? ¿Qué dice? No darás oído a las palabras del tal profeta. Versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo? Porque el alma no puede matar. No le tengan miedo a los hombres, hermano. Y a los lobos, pues hazle como David, saca tu resortera y dale de pedradas. A los lobos hay que tratarlos a pedradas, ¿eh? Ellos se tragan las ovejas. Cuando un lobo ataca en lo natural un rebaño de ovejas, está ahí el pastor, de pronto lo ve, ¿y cómo reacciona el pastor? Saca el rifle y le tira a matarlo. Porque si no, él mata a sus ovejas. ¿O qué? ¿Cuándo has visto que un pastor, señor lobo, por favor, quiere retirarse de este rebaño sagrado? No, dice. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. ¿Nos basta con eso? A mí sí. Es clarísimo aquí. Versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Que le den gracias a Dios que esta sentencia del antiguo pacto ya quedó, ya no es vigente. Que le den gracias. Si no, imagínate una de noticias en la radio. Mataron al apóstol, quién sabe qué. Mataron al profeta, lo apedrearon, lo aventaron aquí del edificio, no sé qué, y se hizo pedazos. ¿Y por qué lo mataron? Pues porque Dios dice que los falsos hay que darles crán. Que le den gracias a Dios. Nosotros no debemos hacer violencia. ¿Estás de acuerdo con eso? Aunque ellos sí la hacen con nosotros. A mí me han amenazado de muerte 3. Uno de ellos es un profeta en Houston. Un apóstol, dice que es apóstol. Me dijo que me cuidara porque mi vida corría peligro. Y dije, ¿me vas a matar? Uy, qué miedo te tengo, le dije. Así como lo oyen. Increíble, ¿no? Pero así está la cosa. Dice, tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Cómo debemos reaccionar entonces ahora contra los falsos profetas y maestros? Número 1, no les hagas caso. Recházalos, porque por sus frutos se conocen y por otras cosas que luego vamos a ver. Entonces, los falsos profetas, según la Biblia, son usados y son inspirados por Satanás. Vamos a 1 Reyes 22:20, donde hay un caso de un rey llamado Acab, que ese era rebelde a Dios. Quería hacer siempre lo que a él le agradaba. Y Dios permitió que fuese tratado de una manera muy especial. ¿Cómo? Pongan atención. Enviándole un espíritu de mentira. Por medio de... vamos a leer. 1 Reyes 22:20. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera, hagámosle así, y otro decía de otra. Fíjense el versículo 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré
Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? El espíritu le contestó, era un demonio este. Yo saldré, dice, seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dice? Le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Qué hizo Dios? Permitió. ¿No quieres nada con Dios? ¿No quieres nada con la palabra? Ok, ahí te va un falso profeta y a ese vas a recibirlo. ¿Saben que los falsos profetas son el juicio de Dios para los que no aman la palabra de Dios, aunque están metidos en la iglesia? Ah, ¿no me quieren a mí? Ahora, ahí les va, pues. Por eso debemos amar la palabra de Dios y el Señor nos guardará. El Nuevo Testamento nos advierte que vendrían falsos profetas engañando y enseñando mentiras. Las advertencias de Jesús al respecto fueron abundantes. Si van conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 15 y 16, Él está hablando del Sermón del Monte, está terminando esa parte del Sermón del Monte de el que oye la palabra de Dios y la hace, pero antes de eso, Él dice algo muy interesante en Mateo 7, 15 y 16. Les hace una advertencia a sus discípulos. Les dice, guardaos, o sea, cuídense. ¿De quiénes? De los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Y luego dijo algo muy importante. Por sus frutos los conoceréis. Yo dije en la mañana que muchos cristianos confunden frutos con llenar estadios, grabar un CD, hacer grandes eventos, hacer sanidades. Pero hermanos, los frutos a los que se refiere aquí no son esos. Porque si así fueran, yo les decía en la mañana, entonces el Papa nos gana. A veces tiene un fruto impresionante, se junta 2 millones, 3 millones. Les decía que en Guadalajara hay una secta, La Luz del Mundo. Esos en su reunión general de cada año, en su convocación santa le llaman, juntan 350,000. Qué éxito, ¿verdad? Qué fruto está dando. No, el fruto aquí se refiere a las obras que se hacen en Dios, a la manifestación del carácter de Dios, no a la cantidad de cosas que hacemos. Entonces Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, los verdaderos cristianos tenemos que mirar a Jesucristo y seguirlo en todo momento a Él, puestos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, porque Él es quien alumbra nuestro camino por su palabra. En Juan 10, versículos 9 y 10, Jesús dijo un versículo que generalmente se le aplica a Satanás. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Siempre que se hace una referencia a Satanás, casi siempre se cita este versículo, pero escuchen bien. Si nosotros hacemos un estudio de los capítulos anteriores y posteriores a Juan, capítulo 10, nos vamos a dar cuenta que no hay una sola referencia a Satanás. Los ladrones y salteadores a los que se refiere aquí el Señor, ¿quiénes creen ustedes que son? Los líderes religiosos de Israel, que eran falsos, eran los fariseos. Ahorita no les puedo explicar porque en realidad es toda una enseñanza y no nos alcanza el tiempo. Pero Jesús dice en Juan 10, 9 y 10, yo soy la puerta, el que por mí entrar será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, aquí el ladrón es el falso profeta. Por ahí en la página de nosotros hay una enseñanza donde explico totalmente cómo estudiamos el contexto y se refiere a cuando Jesús dice el ladrón, se refiere al falso maestro, al falso pastor, al falso líder. Entonces dice, el ladrón,
¿le entiendes? El falso profeta no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Antes de la crucifixión de Jesús, Él advirtió fuertemente contra los falsos profetas y dijo Jesús que vendrían predicando mensajes engañosos. Nos advirtió y los discípulos lo oían. Traten de imaginar un poco así cómo fue esa escena. Al estar leyendo Mateo 24, busque Mateo 24, versículo 4. Él está hablando de que Él va a volver por segunda vez y los discípulos le preguntan, ¿y cuándo serán estas cosas? Etcétera, etcétera. Y Mateo 24, 4 dice lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, Mateo 24, 4. Respondiendo Jesús les dijo, fíjate la respuesta, ¿de cuándo será el reino y cuándo vendrá? Fíjate la respuesta de Jesús. Dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Cuántos vendrán en su nombre? A mí me asusta esa palabra. Vendrán muchos, dice, en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Bueno, Cristo significa ungido. Y de lo que más se está usando hoy, yo soy el ungido de Jehová. Y no me toques porque te maldigo. Y se agarran maldiciendo las ovejitas, sin ton ni son. Tremendos lobos esos, ladrones. Dice, estoy en 24, se levantarán falsos cristos. Retomo el 5, 24, 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y otra vez me asusta esta palabra. Y a muchos se engañarán. ¿A cuántos? Cancelo sus palabras. No, esa es una confesión negativa. No le crea a Jesús. ¿Qué locuras dice la gente? Si Jesús dice a muchos se engañarán, es porque existe esa posibilidad. Y saben una cosa, hermanos, en el cristianismo de hoy, hasta me cuesta trabajo decirlo, pero si el 80% de las iglesias alrededor del mundo cristianas están predicando la prosperidad, ese mensaje es un mensaje engañoso. Y muchos están siendo engañados con ese mensaje. Una señora que asiste a nuestra congregación, yo la comencé a ver, eventualmente la miraba ahí y la veía así con mucha hambre de Dios. Entonces un día se me acercó y me dijo, pastor, pues recíbame aquí yo amo a Cristo, yo encontré a Cristo. Pues qué bueno, sí, viene usted de otro lugar. Y me dice, sí, dice, vengo de un lugar muy extraño, me dice. Se llama Pare de Sufrir. Le digo, ¿y usted conoce allí? Le digo, pues, más o menos. Pero, ¿qué pasó allí? Dice, mire, pastor, mi esposo murió. Él era un hombre muy rico. Tenía trailers, autobuses, muchas propiedades, negocios. Y murió mi marido. Y me heredó todo a mí. Y yo era su administradora, dice, pero pues todo pasó a mi propiedad. Entonces, la muerte de mi marido me afectó mucho. Y yo empecé a sentir la necesidad de Dios. Y empecé a buscar. Y un día en la televisión vi un anuncio que decía, quiero la bendición de Dios. Dice, la bendición de Dios. Y fui, pastor, Pero ¿sabe una cosa? Hablaban de purosidad, Dios te da, si Dios te bendice, trae de aquí, te doy el aceitito, te doy el pañuelito, y trae tu ofrenda, y trae acá, más para allá, puro da para que Dios te bendiga, y yo allí muriéndome. Entonces voy con el pastor, le digo, pastor, yo necesito a Cristo. Dice, no, hija, no, tú necesitas prosperidad. Y le dice, pero pastor, yo soy muy rica, le dice.
tengo esto y esto, yo lo que necesito a Cristo, yo no necesito dinero, yo necesito a Cristo. Y cuando le dijo al lobo ese que era rica, la traía aquí en la palma de su mano. Dice, ay hermano, me pidió una Escalade de Cadillac. Valen como $70,000 la más. Dice, hermano, Dios me dijo que usted va a bendecirme. Le dije, ¿y qué hizo usted? Y dice, pues fui y le compré el Escalade, porque yo quería la bendición de Dios, no material. Dice, yo tengo mucho dinero. Dice, después, no sé, Dios ha tenido misericordia de mí porque siempre hablan de lo mismo. Y yo salí de allí y le dije, Dios mío, guíame. Y un día fui a un supermercado, no sé qué, estaba una señora y le dijo a otra, Dios te bendiga, algo así, me estaba comentando. Y el Dios le bendiga le llamó la atención y le preguntó, ¿usted es cristiana? Dice, sí, invíteme a su iglesia. Fíjate el hambre que tiene la gente. Y era una persona que asiste a casa de oración. Después de unos meses me acercó y me dice, hermano, yo encontré a Cristo. Le dije, mira, más bien Cristo te encontró a ti. Él no estaba perdido, tú eras la que estabas perdida. No, habían de ver el rostro de esa señora. No, anda pero enamoradísima de Cristo. Pero Cristo advirtió que muchos serían engañados. Y Satanás está usando a estos falsos. Fíjate, en Mateo 24, saltando unos versículos, sin castigar el contexto, después de que Jesús les dice que muchos vendrían y que dirían yo soy el Cristo y a muchos engañarán, en el 24 les reitera, dice, porque se levantarán falsos cristos, o sea, falsos ungidos, y falsos profetas, y harán, ¿qué harán? Grandes señales y prodigios. De tal manera, o sea, de tal magnitud y de tal impacto, serán esas señales y prodigios que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Póngase a temblar. Si usted confía en sus propias fuerzas, confíe en Dios, ponga su fe en Dios, guarde su palabra, camine en santidad, y la Biblia dice que por más torpe que sea, no se extraviará. Solo eso. Honrarle a Él, darle gloria y guardar su palabra. Es todo, hermanos. Apocalipsis 12:9 nos muestra que Satanás es el que engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9 dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. Fíjate cómo está en presente el verbo, engaña al mundo entero. ¿Qué hace Satanás con el mundo? Engaña. Ahora, la palabra aquí engañar es un vocablo griego, planao, que significa hacer vagar de la verdad. Te hace vagar de la verdad. En eso consisten los engaños de Satanás y Satanás usa a los falsos maestros, que hacen vagar a la gente de la verdad. Hace un tiempo murió un pastor por aquellos lugares que era de esos pastores que decían que el cristiano no se debe enfermar, que no lo reciba, que si usted dice que ay me duele, no diga, rechácelo, reprenda, que no sé cuánta cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que le dio cáncer a él y se murió. Pregúnteme cómo se quedaron las ovejitas. Vagando. ¿Por qué? Vagando de la verdad. ¿Por qué? Porque razonaban y decían, si eso le pasó al pastor que nos enseñaba que el cristiano no se enferma, y se enfermó de cáncer y se murió, 2 años duró enfermo, pero él siempre decía, no tengo nada, y se murió de no tengo nada. Entonces las ovejitas, ¿viera cómo están sufriendo después de 2 años, hermano? Usted no se imagina, ¿eh? Muchas se han ido al mundo,
se han regresado. Dicen, no, pues ¿qué me espera a mí? Si al pastor que nos enseñaba eso, lo que pasa es que es una mentira eso. ¿Dónde dice que los cristianos no se enferman? ¿Dónde dice? Es un invento de falsos maestros. Pablo decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? A Trófimo lo dejé enfermo. Timoteo le dice, Timoteo cada rato está enfermo del estómago. Yo no me quiero enfermar. ¿Ustedes se quieren enfermar? No, pero a veces nos enfermamos por varias razones que también sería toda una enseñanza y no podemos tomar el tiempo. Entonces, engañar aquí significa hacer vagar de la verdad, significa hacer errar, significa extraviar, descarriar, seducir. Entonces, ¿quién es el que hace vagar de la verdad, hace errar, extraviar, descarriar y seducir? Satanás. Ahora, vienen preguntas aquí. ¿Cómo es que los falsos maestros de Satanás pueden hacer esto? ¿Cómo es que ellos podrán engañar aún a los escogidos? La respuesta está revelada en las Escrituras. Por un lado, Jesús describe dos tipos de falsos profetas o de falsos maestros. Hay dos tipos, fíjense. A uno les llama lobos vestidos de oveja. Y a otros les llama ladrones y salteadores. Y tiene una diferencia que vamos a tratar de explicar. Los lobos vestidos de ovejas. Lobos que se ponen encima un traje que aparenta ser de una oveja. ¿Se acuerdan de aquel cuentito de la Caperucita Roja? ¿Sí? Que va allí donde estaba la abuelita y luego la encuentra y ahí está el lobo disfrazado de abuelita. Entonces llega la Caperucita, ¿verdad? Y ay, abuelita, ¿y por qué tienes esas orejas tan grandes? Ay, para oírte mejor, le decía. Ay, ¿y por qué tienes esos ojos? ¿Y por qué tienes eso así? ¿Y por qué esto? Se le hacía rara a la abuela. Entonces le dice, ¿y por qué tienes ese hocico tan grande? Le dice, para comerte mejor, le dice. ¿Saben que los falsos profetas se conocen por el hocico? Yo no sé por qué se rieron. Los falsos profetas se conocen por lo que hablan. ¿Cómo ve? Por eso la Biblia nos instruye a discernir. Los deberes, ¿se acuerdan? Anoche lo explicamos. A ver, no vaya a ser un lobo Pablo. A ver, vamos a ver si es cierto, porque dice muchas cosas. Pero los ladrones, que también los falsos profetas, Jesús los pone como ladrones, estos vienen sin disfraz. Estos entran de sorpresa y se meten y dañan a las ovejas. ¿Sabe usted que ahora muchos de los cantantes cristianos que andan aquí pululando por la farándula cristiana, ahora son manejados, tienen managers que no son cristianos? ¿Sabía que son empresas no cristianas las que los manejan a ellos? ¿Sabía usted que ahora los dueños de las editoriales cristianas más renombradas, los dueños no son cristianos? ¿Saben por qué? Esos son ladrones, esos son salteadores. Ellos son muy listos, dicen, no, hay business con los cristianos, dicen, hay negocio con los cristianos. Por eso es que hoy va usted a cualquier librería y se va a encontrar el 99% de libros, todos enfocados al yo, a la autoestima, a levántate tú puedes, tú lo otro, tú más allá, y de Cristo, cero, casi cero. Muy pocos libros. Mire, hay un hermano allá que vende libros y tiene unos libros pero increíbles. Bueno, y tengo ahí una colección bastante significativa. Y sabe, el otro día me dijo, pastor, dice, te voy a decir algo que me duele mucho decirlo, pero es la verdad. ¿Qué te pasó? Le dije. Me dice, ¿sabes que aquí en la ciudad
¿Los pastores no les interesa comprar herramientas para el estudio de la Biblia? Por ejemplo, yo voy y les ofrezco diccionarios de hebreo, griego, para una mejor conocimiento e interpretación de la Biblia. Y me dicen, no, yo no necesito eso, a mí el Espíritu me revela. Fíjate nomás, a mí el Espíritu me revela. Es cierto que el Espíritu nos revela, pero ¿en base a qué? ¿A la ignorancia? Por favor. Jesús dijo, escudriñan las Escrituras. Le dijo a los fariseos, ¿a ustedes les parece que ellas hablan de mí? Y ahí está la vida eterna. Entonces, son herramientas que son menospreciadas. Y me dice, ¿sabes? Solo 3, 4, 5 pastores de la ciudad compran ese tipo de material. Y como no se vende, lo dan baratísimo. Hace unos días hubo una feria del libro y llegan las editoriales cristianas y dan las concordancias esas de hebreo, griego, en 200 pesos. Entonces yo le digo a los hermanos de la congre, ¿saben qué? Órale, al ataque. Aprovechen ahorita. Ambos tipos de falsos profetas buscan aprovecharse del rebaño, buscan robarlo, destruirlo. Pero existe una diferencia entre estos dos falsos maestros. El ladrón puede ser fácilmente identificado, porque esos no vienen disfrazados, esos se meten, es como que tú llegas a tu casa y encuentras un ladrón ahí adentro. Eso no está disfrazado ni de tu hija, ni de tu hijo, no, y lo descubres rápido. Pero el otro, el lobo, se disfraza de oveja, y ese es el falso más peligroso que hay. Es decir, el lobo que se disfraza de oveja. El lobo que se disfraza de oveja tiene apariencia de piedad, pero sus propósitos son perversos. Y no, para las ovejas les es difícil, porque se pone un vestido de oveja y le cuesta trabajo discernirlos. Por eso es que la instrucción de detectar a los falsos profetas les fue dada a los pastores. Hechos 20, ya no lo vamos a leer, ya lo vimos. A nosotros se nos instruye. Pablo dice, porque ustedes que son ahora obispos de la grey de Dios, cuídenlos porque entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces nosotros los pastores somos los responsables del cuidado de las ovejas. Y hay de aquel pastor que no lo esté haciendo. Porque no solo él puede ser engañado, sino ser arrastrado todo el rebaño. Los apóstoles de Jesús fueron constantemente asediados y confrontados por falsos maestros, porque penetraban encubiertamente, tratando de formar parte de la grey. Entonces los lobos rapaces son los más peligrosos, porque estos trabajan dentro de la iglesia, se sientan junto a nosotros. A veces los tenemos enfrente y los estamos oyendo y no se dan cuenta. Esos son los más peligrosos. La mayoría de los casos, cuando se meten los lobos, casi siempre son aceptados, casi siempre son aprobados, porque se les ve, qué buena gente se ve. No, sí se ve bien buena gente. Y manejan perfectamente el lenguaje evangélico. Dios lo bendiga, hermano. La bendición del Señor esté con usted. Dice, ay, qué linda sonrisa del hermano lobo. Nadie dice así, ¿verdad que no? Pues no, pues estos tienen apariencia de piedad. Parecen, es una apariencia, pero no son. ¿Se acuerda de Judas? En la cena, la última cena, aquella con Jesús, que les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y ellos, pues, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Todos se decían. Entonces dijo,
el que meta su pan en mi plato, y se levanta el Judas y va y le mete el plato. Entonces Jesús le dice, lo que vas a hacer, se lo dijo, supongo que se lo dijo muy cerca, porque se acercó allí donde estaba él, y le dice, lo que has de hacer, hazlo ya, le dice. Y sale Judas. Entonces los discípulos dijeron, ay, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Y fíjate lo que dijeron, va a ir a darle de comer a los pobres. Fíjate, hasta el último, ellos siempre creyeron que Judas era un verdadero discípulo. Increíble. Ay, hermanos, que Dios nos ayude, ¿eh? Que Dios nos ayude. Se hacen pasar por creyentes, pero su trabajo es sutil y secreto. Pero déjame decirle algo, cómo detectarlos, mire. Sobre todo a los que hablan y predican, otros se meten entre el rebaño y luego hacen sus divisiones y sus problemas. Pero una manera de detectarlo es mire, la mayoría de los lobos, la mayoría, casi es un rasgo característico de ellos, enfatizan sobremanera las señales y los milagros. O sea, su tema no es otro. Su tema siempre va a ser las señales, los milagros, las sanidades. Ahora usted dirá, ¿y usted no cree en eso? Claro que creo, está en la Biblia. Yo creo que hay señales, hay milagros, pero hay dos fuentes de donde provienen. Jesús lo advirtió en Mateo, ya lo leímos. Vendrán falsos cristos, harán señales y prodigios y engañarán a muchos. Entonces ya Jesús nos está advirtiendo. Y la mayoría de estos no saben otra cosa, enfatizan solamente eso. ¿Por qué? Porque eso es lo más espectacular que hay. Ahora, yo no estoy diciendo que todos los que Dios usa con dones de milagros, dones de sanidades, etcétera, porque los hay. Yo no estoy diciendo que todos son falsos. Lo que estoy diciendo es que se parecen tanto que es difícil detectarlos. Por eso tenemos que pedirle al Señor discernimiento, que nos ayude a discernir. ¿Sabe que el olor de una oveja es característica? Es característico el olor de una oveja. El olor de los lobos también es característico, huelen diferente. Y la Biblia, ayer establecimos que el discernimiento, la madurez, se alcanza por medio del uso de los sentidos espirituales que se usan en el discernimiento del bien y del mal, en el uso del discernimiento de los sentidos. Entonces, hay un oído espiritual, hay un tacto espiritual, hay una vista espiritual y también hay un olfato espiritual. Los lobos huelen al lobo, esos no se bañan, tampoco las ovejas, pero tienen su olor característico. Entonces, si alguien no usa el discernimiento, se le atrofian y no puede oler, no puede ver más allá de sus narices, no puede oír y es fácilmente atrapado. Estos lobos sutilmente toman el control, porque se van metiendo en las congregaciones, esto es desde tiempos apostólicos, y van tomando el control poco a poco y empiezan a echar afuera a los verdaderos cristianos y a los verdaderos ministros y comienzan a cambiar las verdades del evangelio hacia otro evangelio diferente. ¿Se acuerda de un tal Diótrefes ahí en una de las cartas de Juan? Ese era tremendo. Dice Pablo, cuando yo vaya voy a tratar asuntos con él, porque cuando yo mando y doy una instrucción, él les prohíbe a los hermanos hacer ciertas cosas, y luego si ellos digamos que se oponen a eso, dice, no solo les prohíbe, sino que los expulsa de la iglesia. Ese Diótrefes quiere tener el primer lugar en todo, dice, pero cuando vaya, dice, lo voy a confrontar, y todas esas parloteadas que anda haciendo, lo voy a poner en su lugar. Fíjate, Diótrefes llegó a ser el líder ahí en la iglesia. Y era alguien que buscaba lo suyo nada más, no buscaba el bien de las ovejas. Por eso cuando alguien llevaba una instrucción del apóstol Juan, que era un verdadero apóstol, pues este se lo impedía.
Los lobos vestidos de oveja controlan a las personas y generalmente es por amenazas. Entonces los tienen ahí temerosos. Si tú no me obedeces, Dios te va a maldecir, te dice. Entonces, si tú estás ignorante, pues te asustas. Entonces vas a estar ahí nada más. Entonces, cada domingo o 2 veces a la semana vas a oír al lobo predicar. Es muy posible que... No, es que esto en realidad es una cosa muy seria, hermanos. Alguien dirá, no, pero pues ¿por qué está diciendo esas cosas, pastor? Va a asustar a la gente. ¿Qué? Voy a asustar a la gente. ¿No será al contrario? Porque hay abundante información al respecto. Entonces, miren, por siglos los falsos profetas han sido usados por Satanás para afectar las iglesias. Los falsos maestros no están interesados en servir a Dios, ni mucho menos obedecer a Dios. Ellos están sumidos en sus propios deseos. Algunos, ya que llegan a un puesto de liderazgo dentro de alguna iglesia, al rato se andan lanzando de diputados y de senadores. Hágame usted el favor. Usan el púlpito como plataforma. Y un predicador que menosprecia el más alto honor de haber sido llamado por Dios para predicar el evangelio y lo cambia por una curul en el Congreso, ni sabe lo que está haciendo. Ahora alguien me preguntan a veces, oye, ¿usted no cree entonces que los cristianos, que un pastor y que nosotros los cristianos, así como un objetivo, vamos a meternos al Congreso, vamos a ser diputados? Yo no creo en eso. Lo que sí creo es que Dios puede llamar a algunos de entre la grey cristianos y los mete allí, como a Daniel, como a José. Pero eso es muy diferente. Entonces, la obra de estos engañadores es evidente en todas las iglesias de hoy. Los ministros de Satanás aparentan ser ministros de justicia, pero muchos enseñan falsas doctrinas. Ellos no están siguiendo a Jesucristo. Los ministros de Satanás han tomado sutilmente el control de denominaciones enteras, hermanos. Estoy diciendo algo muy pesado, ¿eh? Y la verdad de Dios la han ido cambiando poco a poco, llegando al extremo de que hoy la constitución de una denominación, de un grupo, de una iglesia, es más importante que la mismísima palabra de Dios. Y eso es un error garrafal. Las doctrinas son tan astutamente habladas y presentadas por los falsos maestros que hasta los cristianos más fieles pueden ser seducidos. Por eso tenemos que estar alerta. Por eso Jesús dijo, velad, mirad que nadie os engañe. Otra de las tácticas que usan los falsos maestros es que usan solo porciones de la palabra de Dios. Es decir, toman versículos pero los sacan del contexto. Y sacar un versículo fuera de su contexto, o sea, lo que viene antes y después, es gravísimo, es peligrosísimo. Por eso existen tantas falsas doctrinas. Pero cuando nosotros leemos la Biblia en su contexto, cada versículo, si tú, la mejor tipo de enseñanza que hay es la expositiva, cuando agarras todo el pasaje, porque ahí es más difícil que te tuerzas, porque estás leyendo y estás comprendiendo el contexto. Pero cuando se saca un versículo así, antes de enseñarlo como un tema, como por ejemplo esto, tienes que estudiar el contexto, lo que viene antes y después, para no torcer el verdadero significado. Y esa es una de las estrategias de los falsos apóstoles, de los falsos maestros. Te sacan las escrituras fuera del contexto. En la página de Casa de Oración hay una serie que yo di, que se llama Cómo interpretar la Biblia. Yo se las recomiendo, es gratuita, ustedes pueden entrar allí y ahí hablo abundantemente y con base bíblica de cómo el peligro que existe de sacar los textos fuera del contexto. Entonces se tuerce el significado que tiene el pasaje. Y esta es la táctica favorita de los falsos maestros.
Pero ¿inspirados en quién? Pues en Satanás. Fue exactamente lo que hizo en Mateo capítulo 4 cuando tentó a Jesús. Dice que le mostró todos los reinos del mundo, ¿verdad? Bueno, primero dice que tenía hambre Jesús. Entonces fue y lo tentó y le dijo, si eres hijo de Dios, apelando a su orgullo, al ego, fíjate nada más, le dice, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, ¿Cristo pudo haber convertido las piedras en pan? Multiplicó los peces y los panes, que no vaya a poder hacer unas piedras. Pero Jesús le responde, escrito está, Satanás, no solo de pan vive el hombre. Y lo dice que le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te doy si postrado me adorares. Y Jesús vuelve otra vez a decirle, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y después dice que estaba en la parte alta del pináculo del templo y le dijo, lánzate. Está escrito, le dijo, que a sus ángeles va a mandar cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. Le citó un salmo, pero lo sacó del contexto. Y Jesús le dice, escrito está también, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Con la misma palabra de Dios, quiso ponerle una trampa a Jesús. Y si Satanás lo hizo con el mismísimo Jesús, ¿qué no va a hacer con nosotros? Es más, les voy a decir una cosa, esa es la estrategia favorita de él. Sacar las escrituras de su contexto. La iglesia de los Corintios fue afectada con esa estrategia y Pablo les avisó que los métodos engañosos que estaban usando los falsos profetas, los falsos apóstoles, los iban a dañar. Vamos a 2 Corintios 4:1 para ver esto. 2 Corintios 4:1. Dice así, por lo cual, 2 Corintios 4:1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, fíjate este versículo, renunciamos a lo oculto. Aquí lo oculto en el griego es una palabra kruptos, que significa lo que se hace en secreto. O sea, nosotros renunciamos, decía Pablo, los verdaderos apóstoles, como Pablo, decía, nosotros renunciamos a hacer cosas con los hermanos, entre nosotros, en lo secreto. Uno de los rasgos del G12 es que cuando vas y te metes a uno de sus encuentros, te exigen que tengas un pacto de secrecía, o sea, de secreto. De aquí no vas a decir nada. ¿A qué le temen? ¿Por qué ordenan a la gente a que no hable y digan lo que ven allí? Y entonces los atrapan. Pero Pablo decía, nosotros renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Y lo dice, no andando con astucia. Y la palabra astucia es una palabra griega que significa andar y manejarse por medio de trucos y mañas. Eso significa. Entonces Pablo está diciendo, nosotros no hacemos nada en secreto que lesione y hiera la vida espiritual de la gente. No, tampoco nosotros andamos de una manera vergonzosa y no andamos haciendo trucos ni somos mañosos. Sigue el versículo 2, ni adulterando la palabra de Dios. Y aquí adulterando es una palabra griega, dolo. ¿Ha oído esa palabra? Se nos es medio conocida, ¿no? Dolo. Y dolo se tradujo aquí adulterando. Y dolo significa manejar algo con engaño. Decimos, no, eso lo hizo con dolo. En realidad estamos usando una palabra con raíz griega. Entonces dice Pablo, dice, nosotros no hacemos nada en secreto que avergüence y hiera y afecte la vida espiritual de los creyentes. No, nosotros tampoco andamos en astucia, no hacemos trucos ni mañas, ni nos manejamos con engaño, ni manejamos con engaño la palabra de Dios. ¿Lo entendió? Nosotros no, dijo Pablo. ¿Por qué estaba diciendo esto?
añade, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó, nubló el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca, les brille la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Yo quiero que noten cómo Satanás ha sido exitoso en cegar las mentes de los que no creen en Dios. Están totalmente cegados. Pero también debemos de notar que Satanás ha logrado tener éxito en seducir y engañar a muchos que ya creen en el evangelio. Y para poder lograr su propósito, Satanás inspira y influye en los falsos maestros, los falsos ministros, para que estos con sus falsas doctrinas traigan la ceguera en las mentes de los verdaderos creyentes, con falsas doctrinas. Y usan con astucia esas doctrinas. Pablo le dijo a Timoteo que en los postreros tiempos vendrían hombres peligrosos, ¿verdad? Que hablarán doctrinas de demonios por hipocresía de mentirosos, fíjate. Entonces, ahí está diciendo, tengan cuidado porque las doctrinas de demonios los pueden desviar del verdadero cristianismo. Por eso tenemos que aprender a discernir, hermanos. Cuando un falso profeta, un lobo rapaz vestido de oveja, comienza a hablar sus falsas doctrinas, estas aparentan que son de Dios, suenan como si fuesen correctas, pero si somos como los de Berea, que analizamos a la luz de la palabra, nos vamos a encontrar que muchas de esas doctrinas que hoy están incrustadas en las iglesias son mentiras. Y todavía va más allá, muchas doctrinas prácticas que hoy se hacen en las iglesias cristianas son doctrinas de demonios. Hasta hace no mucho, 20 años. Yo recuerdo las iglesias cristianas, cuando hablaban de falsas doctrinas, la doctrina más citada como falsa y herética y demoníaca era la doctrina católica. Y decían los predicadores y decíamos, ay, ¿cómo que eso de la agüita bendita? ¿Cómo que eso de la astillita de la cruz de Cristo? El Vaticano ha hecho su negocio y ha engañado a los católicos. Y ese era nuestro mensaje cuando íbamos con los católicos. ¿A poco no? Estás engañado. ¿A poco la agüita bendita ya ahí te va a purificar? ¿Y a poco la astillita de la cruz? A ver, ese que traes colgado, y les dábamos con todo. Pues déjenme decirles una mala noticia, hermanos. Estamos peor que ellos. Porque nosotros decimos que conocemos la palabra de Dios y hoy te reparten aceite milagroso, piedras del río donde David juntó las piedras del río cuando venció a Goliat, pañuelos ungidos, trigo de allá, de aquellos lugares, el manto de no sé qué. Y se van los hermanos a un viaje por Israel y llegan así. Hermano, si te contara, me bauticé en el río Jordán. Me bauticé. ¿Te acuerdas de Naamán? Dijo el río Jordán, ese río está mugroso. O sea, ¿qué tiene el río Jordán? Es que es inconcebible, hermanos, lo que estamos viviendo, lo que estaba pasando. Les voy a contar una historia, hermanos, que les va a parecer inverosímil, les va a creer, ay, pastor, pero fue real, hermanos. Sucedió en Guadalajara, hace como 5 meses. Bueno, resulta que el pastor de una iglesia, el copastor, me contó a mí, porque es estudiante del Instituto Bíblico donde tenemos, y llegó un lunes todo mal, y me contó. Pero me lo contó después de que había pasado como 15 días. Y un lunes, dice, pastor, tengo que contarte algo. Fíjate que, pues tú conoces ahí al hermano, al pastor, y pues invitó a un predicador, pues a predicar. Le digo, y dice, pues nos dijo, hermanos,
este mensaje va a ser muy especial, como ustedes nunca han oído palabra de Dios. Y todos, pues captó la atención inmediatamente, ¿no? Dice, y entonces agarra la Biblia. Préstame un libro. Bueno, yo traigo una electrónica, me dicen, oye, pero pues tú no usas Biblia. ¿Cómo no? Traigo 20 versiones de la Biblia ahí metidas. Uso más que ustedes. Entonces, pero nada más para ilustrar. Entonces dice, hermanos, miren, es que de esta Biblia va a salir un mensaje como nunca lo han oído. Y dice, pues tú sabes, conoces, Chuy, es una iglesia pequeña. Entonces nos dijo, miren, ¿saben por qué? Les voy a decir por qué. Entonces dicen, ¿cuántos alcanzan a ver? Y le hace así, y está el nombre de uno de los cantantes, si no es el más famoso que hay en el cristianismo actual, firmada por él. Dice, firmó mi Biblia, hermanos. Yo tengo una Biblia con... No, si ustedes supieran, no, cada vez que la abro y es la primera página, yo siento poder, es que está ungido el hermano. Y ahí les va el mensaje, hermano. Y dice el copastor, no, se soltó una de cosas que yo le decía al pastor, nomás le decía ojos. Bueno, cuando está a punto de terminar, dice, ¿saben una cosa, hermanos? A la vez estoy triste. Dice, porque yo quiero ser obediente al Espíritu de Dios. Me está diciendo que le regales, hermano, la Biblia. Dice, a ti, hermano, es para ti. Dios me está diciendo, despójate de lo que amas. No, es que es increíble, hermanos. Dice, hermano, con todo el dolor de mi corazón te regalo mi Biblia. Entonces el hermano pasa llorando. Dice, mira, Chuy, y agarra la Biblia, me la regalas. Ay, hermano, llorando el cristianoide idólatra. Eso es pura idolatría, hermanos, es pura idolatría. A mí me hierve la sangre, de verdad. No puede ser semejante idolatría. Metía el pastor consintiendo todo. Dice, pero ahí no termina la historia, pastor, me dice. ¿Qué crees? Que se meten a robar a la casa del que le regalaron la Biblia. Al segundo día llegó y encontró todo por ningún lado. Dijo, ya se me metió un ladrón, y empezó a hacer el conteo y encontró su dinerito que tenía ahí, un par de relojes, lo de valor. Dijo, ay, aquí no pasó nada. ¿Por qué está todo? ¿Y qué se acuerda? ¿Qué cree lo único que se robaron? La Biblia. Parece para Ripley, ¿no es cierto? Y que va con el pastor, me dice el copastor, a quejarse con el pastor. Le dice, pastor, se metieron a mi casa, voltearon todo y se robaron mi Biblia, la Biblia ungida. Se la robaron, pastor. Entonces dice que oyó un hermano que es policía, que es de allí de la congregación. ¿Cómo que? Yo voy a descubrir al ladrón. ¿Quién creen que era el ladrón? Otro hermano de la iglesia. No, miren, si escribiera un libro, sería un bestseller. No, es que hay cada historia, hermano. Ustedes se ríen y todo, pero yo no estaba riéndome, hermano, cuando me estaba contando eso. Ahora, ¿quién provoca todo eso? Aún hablando de estas cosas, hay cada despistado. Pastor, ¿me firma mi Biblia? ¿Y qué quieres que te ponga? Póngame algo que me bendiga. Y le agarro la Biblia y le hago así. Toma, esta es tu Biblia. No inventen, por el amor de Dios. No. ¿Qué? O sea, no me hagan sentir Luis Miguel, por favor. O sea, así repartiendo. No. ¿Qué payasadas son esas, cristianos? Eso es pura idolatría. Estamos peor ya que los católicos. Ay, hermanos. Y ahí están luego danzando alrededor del becerro de oro. Increíble, ¿no es cierto? Segunda Timoteo 2:15. Fíjate, los Satanás y los falsos maestros tuercen las escrituras, ¿sí?
Y se producen las falsas doctrinas, porque ellos malusan de una manera astuta y engañosa la palabra de Dios. Y fíjate lo que dice 2 Timoteo 2:15. Es la instrucción de un apóstol a un joven pastor. Y le dice: procura, Timoteo, con diligencia, o sea, constantemente, presentarte a Dios aprobado, como obrero o trabajador del Evangelio, ministro de Dios, que no tiene de qué avergonzarse, escuchen, que usa bien la palabra de verdad. Aquí la clave está en el vocablo usar, que usa bien. La palabra griega que se traduce por usar, es una palabra que usaban los arquitectos de aquel tiempo, que hablaba de trazar líneas rectas. Entonces lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: traza rectamente la palabra de Dios. Úsala bien, pero tienes que trazarla bien, rectamente, conforme a su contexto y a su verdadero significado. Pero los maestros engañosos no usan bien la palabra de verdad. Ellos usan las escrituras, pero la mayoría de las veces fuera del contexto. Necesitamos entonces, hermanos, estar conscientes de que estos métodos sutiles de estos falsos maestros usados por Satanás son para engañarnos. Pablo dijo a los corintios, tengan cuidado, miren, Satanás puede ganar ventaja sobre nosotros. No ignoremos, ¿qué? Sus maquinaciones. ¿Sabes lo que es maquinación? Son ideas, pensamientos, planes, esos son maquinaciones. Ahora, ¿qué sucede cuando un ciego guía a otro ciego? ¿Qué ocurre cuando verdaderos creyentes de buena fe, de buena gana, siguen a los falsos maestros que traen vestidos de oveja y que les están enseñando doctrinas de demonios? Falsas doctrinas, pero también hay doctrinas de hombres. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que haya algo más poderoso que la palabra de Dios? ¿Sí o no? Pues fíjense que sí. No, todavía no termino. Suena como herejía, ¿verdad? Estrictamente no hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Pero para muchos, las tradiciones de los hombres son más poderosas que la palabra de Dios. ¿No les reclamó Jesús eso? Pero ustedes, por vuestra tradición, por vuestras tradiciones, invalidan la palabra de mi Padre. Entonces, para muchos, las tradiciones de los hombres, que se vuelven doctrinas de hombres, costumbres de hombres que anulan muchas veces y hacen a un lado la palabra de Dios, ese es otro punto también. Anulan, porque hacen a un lado la palabra de Dios, y para muchos creyentes metidos en las iglesias son más importantes las doctrinas de hombres. Lo que diga el ungido aquel, lo que diga el apóstol aquel. Pero esas, llega un momento en que comienzan a llegar al punto de ser doctrinas de demonios. Jesús recriminó a los fariseos y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Fíjate, de labios. Pues en vano me honran. ¿Sabías que puede haber una honra vana a Dios? Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estoy leyendo Mateo 15. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. 15:12. Fíjate lo que sucede. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Se ofendieron. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Fíjate lo que dice: dejadlos. Son ciegos y guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Escúchame, si Dios te da la gracia por su misericordia de ver lo que otros no ven, no trates tú, fíjate, no trates tú en tus fuerzas de hacer cosas que no te corresponden. Porque
Déjenme contarles una historia. Miren, conociendo todo esto, sabiendo todo esto, una vez estuve en una conferencia de un amigo mío que hace una convocación muy, muy interesante, y comenzó a hablar un pastor que yo conozco, y empezó a hablar y hablar y hablar, y bueno, yo estaba poniendo atención, y comenzó a manejar de una manera, hermanos, miren, tan astuta, para llegar al punto, fíjense bien, de que nosotros debíamos de despojarnos, fíjense, conociendo esto, hermanos, enseñando yo mismo esto, al punto llegó de que todos debíamos de despojarnos. Si teníamos 2 autos, pues uno, si de tu reloj, de tu... Entonces cuando, es que todavía me acuerdo yo y digo, ay Dios mío, ¿saben por qué? Porque yo estaba a punto, yo me quité el reloj. Parece increíble, pero sí es cierto. Y me quito el reloj y digo, no, pues sí. Y me habla el Señor, hermanos, ¿qué vas a hacer? Abre los ojos, me dijo. Entonces el pastor de esa congregación, entonces yo, así como que reaccioné, yo estaba en las filas, así en una orilla, y cuando miro, el pastor de la congregación estaba arriba, pero para bajar al lobo ese. Pero antes de hacer algo, yo levanto mis ojos y me ve y me hace. Y yo le hago. No es verdad, no hice eso. Pero me dio una vergüenza, hermanos. Increíble. No, hermanos, no lo hagan en sus fuerzas. No confiemos en nuestras fuerzas, hermanos. Cuando Juan se le mostró el ángel aquel, dice, cuando vi el ángel, me postré a sus pies para adorarle. El mismísimo apóstol Juan que dijo en sus cartas, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Se le postró al ángel. Increíble, ¿no? Increíble. El asunto es que no lo hizo una vez, lo hizo 2 veces. Pero como era un ángel de Dios, le dijo, no, levántate, yo soy consiervo tuyo. Y lo levantó, y así como que, me imagino, reaccionó, ay, ¿qué estoy haciendo? Así me sentí yo, hermano. Pero después se le volvió a revelar el ángel, dice, cuando vi al ángel, caí postrado para adorarle. Y el ángel, ya un poco más firme, se oye la exclamación, le dice, levántate, yo mismo soy consiervo tuyo, adora a Dios, le dijo. Escuchen bien, hermanos. Si el mismísimo apóstol Juan se postró a los pies de un ángel cuando vio su majestad y su gloria, y era un ángel de Dios, déjenme decirles, el ángel Luzbel es el más hermoso de toda la creación angelical. Ay, hermanos, que Dios nos ayude a todos. Increíble, ¿no es cierto? Segunda de Corintios 11:3, para terminar. Segunda de Corintios 11:3. Los falsos apóstoles lograron penetrar la iglesia de Corinto, fíjate. Lograron entrar. No los discernieron, pero en el caso de los corintios estaban inmaduros. Eran muy sensuales. Segunda de Corintios 11:3. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Esa frase es con ironía, ¿eh? Aquí los grandes apóstoles se refieren a los falsos apóstoles que habían penetrado la iglesia. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Porque estos son falsos apóstoles,
obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero los verdaderos apóstoles de Dios no son codiciosos. Hechos 20:33 dice así: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Segunda de Corintios 12:14. Vean estos versículos y terminamos. Segunda de Corintios 12:14. He aquí, dice, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, pues no busco lo vuestro, sino a vosotros. ¿Qué hacen los falsos profetas? No buscan a vosotros, buscan lo vuestro. Pero el verdadero ministro de Dios no busca lo vuestro, lo que tienes, sino tu alma. Pero a aquellos no les importa tu alma, les importa lo que tienes y lo que te van a sacar o lo que les vas a dar. Yo no busco lo vuestro, sino a vosotros. Y mira esto, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Este sí era un verdadero apóstol. Que escasean bastante, hermano. Los corintios estaban a punto de perder las verdades de Dios porque habían aceptado falsos apóstoles. Estaban en un peligro gravísimo. No en balde la advertencia poderosa de Judas, el hermano de Jesús, que escribió la carta de Judas, escribió sobre la urgencia, sobre una advertencia, y en Judas, versículo 3, no tiene capítulos, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿A dónde? A la iglesia. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, o sea, permitidos por Dios para probarnos. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único Dios verdadero. Finalmente le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué significa evita? Rehúyelos, no te juntes con ellos. Termino con una historia que narran las crónicas del primer siglo respecto al apóstol Juan. Esto no está en la Biblia, pero está en las crónicas de los historiadores del primer siglo. Cuando Juan fue devuelto del exilio de la isla de Patmos, él llegó a vivir a Éfeso. Y los romanos tenían control sobre todas esas provincias. Y en aquel tiempo existían lo que se conocían como los famosísimos baños romanos. Eran baños públicos donde asistían la gente y se bañaba en aguas termales. Entonces, hay una historia que dice que Juan, el apóstol, entró a bañarse junto con 3 de sus discípulos. Y entró y se comenzó a bañar, pero uno de ellos se metió a uno de los baños más adentro. Entonces, casi al instante regresó y le dijo: Juan, le dijo: ¿qué pasó? Ya era un ancianito Juan en ese momento. Y le dice: Juan, ¿qué pasó? Dice: mira, allá en los baños de más adentro está Cerinto. ¿Quién era Cerinto? Cerinto era un falso maestro que fue el que empezó a enseñar que Jesucristo no había sido encarnado.
Y por eso escribió la primera carta de Juan. Porque ese falso apóstol llamado Cerinto, que estaba metido en la iglesia, comenzó a negar la preexistencia de Cristo, comenzó a negar que era el Hijo de Dios encarnado. Por eso dijo, los que niegan que Jesucristo ha venido en carne, eso es el anticristo. Y se refería a Cerinto. Entonces dijo, ¿cómo Cerinto está allá? Pásame mi ropa, dijo. Y le pasaron su ropa y lo ayudaron a salir, y se viste el anciano Juan, dice, vámonos. Pero, ¿por qué, Juan? Y Juan le contesta, yo no puedo estar bajo el mismo techo de un hereje. Esos eran los verdaderos apóstoles, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque advertencias hay muchísimas, muchísimas. Pero ¿qué vamos a hacer? Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros. No queremos confiar en nosotros, pero sí queremos confiar en tu palabra, que es lámpara. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Y es tu palabra la que nos va a cimentar y a hacer sólidos. Porque muchos falsos, Señor, tuercen la palabra de Dios, tu palabra. Pero danos discernimiento, entendimiento, Señor. Que no confiemos en nuestra carne, en nuestra sabiduría, sino en tu palabra, la verdadera sabiduría, Cristo, sabiduría. Noches. Una vez me regañaron porque saludo así. Me dijeron, se dice Dios le bendiga, hermano. Y dije, bueno, voy a decir las dos, buenas noches. Y que Dios les bendiga. Así ya nadie me regaña. Pues vemos que en la Biblia hay abundantísima información acerca del peligro de los falsos profetas. Es abundante las advertencias que hay. Falsos maestros que engañan a la iglesia, que se aprovechan de la inocencia y de la ignorancia de muchos cristianos. Ya vimos anoche el tema primero, que hablamos sobre la importancia del discernimiento espiritual. Qué importante es que los cristianos aprendamos a discernir. Pero ese discernimiento se va desarrollando cuando conocemos la palabra de Dios. Nos exponemos de tal manera a las verdades de Dios que cuando se presenta lo falso, el cristiano lo puede detectar, porque tiene contacto con la verdad de la palabra. Hay que abrir más la palabra de Dios, hay que estudiar la palabra de Dios. Es lamentable que un pastor diga lo que decía Cristóbal, ¿verdad? Ahora sí estudio la palabra. Y me acordé de que en una ocasión allá en la ciudad hubo un problema bastante pesado con una predicadora que fue acusada de lesbianismo y tuvimos que tratar ese asunto. Ella estaba bajo nuestra supervisión de casa de oración, pero la conocían en la ciudad. Entonces yo convoqué como a 15 pastores para tratar ese asunto sobre ella y bueno, una disciplinarla y restaurarla. Pero ella se escabulló, esta persona, y ahí anda profetizando, ¿eh? Entonces, cuando estábamos allí en esa reunión, yo les dije, bueno, pues vamos a orar y vamos a ver qué dice la Biblia al respecto para poder obrar bíblicamente. Entonces un pastor me dice, ay, Chuy, tú todo lo quieres solucionar con la Biblia. Entonces yo le dije, ¿qué? Sí, para toda la Biblia, tú toda la Biblia. Le dije, no, si quieres, abrimos el libro del Mormón. O mi Bin Pingüín. Yo le dije, ¿cómo es posible que un pastor diga eso? Entonces, ¿cómo vamos a solucionar los problemas de la iglesia? Si Cristo dejó establecido que Él iba a edificar su iglesia, Él dejó las reglas escritas para ministrar la iglesia. Y es inconcebible. Entonces,
No hay ese discernimiento. En la mañana de hoy hablamos sobre la sensualidad de los falsos maestros, de cómo se enfocan totalmente en las emociones de la gente y por eso tienen tanto éxito, porque pues las emociones, pues eso les gusta, ¿verdad? La carne, satisfacer las emociones. Y también vimos en la última hora de la mañana del por qué la gente rechaza el verdadero evangelio. Y la razón es porque el verdadero evangelio confronta la sensualidad y el pecado de nuestras vidas. Y no es muy agradable. Por eso la gente en general, y lo más triste es gente metida en las iglesias que va cada domingo a las iglesias, rechazan las verdades del evangelio. Y en esta hora, el tema se llama, que sería el tema número 4, descubriendo a los falsos maestros dentro de la iglesia. Ese es el tema a tratar en la siguiente hora. Descubriendo a los falsos maestros dentro de la iglesia. Bien. Señor, te damos gracias por tu palabra. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría para hablar y que la unción misma que está en nosotros por el Espíritu nos revele y nos haga entender las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia revela que no todos los que reclaman ser siervos de Dios son verdaderos ministros de Dios. Existen numerosas referencias, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, sobre los falsos profetas, los falsos maestros. En el Antiguo Testamento, un falso profeta era uno que reclamaba inspiración divina, pero no hablaba la verdad de Dios. Podían hacer ciertas señales y milagros, pero en realidad estaban alejando al pueblo de Dios del mismo Dios. Ahora, viene una pregunta aquí muy interesante y es muy importante esta pregunta. ¿Pueden los pastores, o podemos, me voy a incluir porque todos estamos en ese riesgo, ¿no es cierto? ¿Podemos los pastores desviar al rebaño de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Yo puedo pensar que estoy enseñando la palabra de Dios, pero aunque no la estudie, como yo soy sincero y yo creo, yo así siento, digo, yo pienso que así es, digo. ¿Ustedes creen que eso pueda desviar al rebaño de Dios? Aunque yo sea muy sincero, claro. Para eso se nos dejó la palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios establece que sí. Entonces, vamos a leer Jeremías 56, donde nos dice precisamente lo que yo acabo, ahí está la respuesta a la pregunta de que si los pastores podemos desviar al rebaño de Dios. Y Dios aquí está haciendo un reproche fuerte contra nosotros los pastores. Dice, ovejas perdidas, 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 ovejas perdidas,